Buenos días, seguimos recibiendo bendición de parte del Señor en este hermoso domingo, 24 de enero del 2021. La gracia, la paz, la misericordia del Señor Jesucristo sea contigo por medio de su Espíritu Santo y a través de la palabra de Dios sea lleno nuestro corazón de todas esas bondades y virtudes que hay en Dios y que Él quiere que haya también en nuestros corazones. El Señor te bendiga. Vamos a la predicación de este domingo 24 de enero del 2021 y hoy tenemos por tema y por título, así decidí titularlo: En un mundo tan cruel, yo no quiero ser cruel. Vamos a iniciar. El diccionario de la Real Academia Española de la Lengua define la palabra cruel de la siguiente manera. La palabra cruel es un adjetivo y tiene tres acepciones en el diccionario. La primera, cruel es aquel que se deleita en hacer sufrir o que se complace en los padecimientos ajenos. La segunda acepción de cruel es algo insufrible o excesivo. Y la tercera acepción para cruel es algo sangriento, duro o violento. La forma en que el hombre y la sociedad han decidido tomar su propio camino, alejados del camino de Dios, y de hacer caso de sus propios pensamientos, de confiar en su propia prudencia, pues ha llevado a que este mundo y la humanidad en general, y no se exceptúa este país, y lamentablemente aún dentro de la propia iglesia, esto ha llevado a que la humanidad haya adquirido esta característica, ser cruel. Y poco a poco el propio mundo, que sabemos está bajo la influencia de Satanás, nos está queriendo llevar a esta conducta y peor aún, a verla como algo normal. La palabra de Dios nos advierte, vamos a nuestra primera cita, en Proverbios 16:2. Vamos a leer lo que nos advierte la palabra de Dios, Proverbios 16:2. Y dice que todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. En Proverbios 3, versículos 5 y 7, regrésate ahí un poquito, Proverbios 3, versículos 5 y 7, estos los hemos aprendido de memoria, y dice: Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Y el 7 dice: No seas sabio en tu propia opinión, igual que la cita anterior que leímos, teme a Jehová y apártate del mal. El camino enseñado por la palabra de Dios es diferente. De hecho, es opuesto al camino de este mundo. Y los pensamientos del hombre no alcanzan los pensamientos del Señor, ni sus caminos, los caminos de Dios. ¿En dónde está escrito esto? Esto está escrito en Isaías 55, versículos 8 y 9. Acompáñame al libro profético de Isaías, capítulo 55, versículos 8 y 9, que dice lo siguiente: Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. La decisión está en cada uno de nosotros. Y en el cristiano esa decisión se vuelve fundamental. Y podemos levantar una serie de preguntas que yo quiero que te lleven a reflexionar en este día y en este tema en que estamos hablando, que no queremos ser crueles. Pregúntate y reflexiona: ¿a quién sirvo? ¿A Dios o al príncipe de este mundo? ¿A quién obedezco? ¿A la palabra de Dios o al pensamiento de este mundo? ¿A quién quiero agradar? ¿A Dios o a los hombres? ¿Quién me guía? ¿El Espíritu Santo y la palabra de Dios o las corrientes de este mundo? La advertencia en la palabra de Dios es muy clara. Los que somos hijos de Dios, los que hemos sido salvados por la obra de Jesucristo y para gloria de su nombre, no debemos seguir la corriente de este mundo ni conformarnos a este siglo. Porque tú y yo, si has creído en Jesucristo, hemos sido rescatados de esta vana manera de vivir y estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Vamos a leer esto. Y esto está escrito en
la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículos 1 al 7. Vamos a leer completo y con detenimiento esta cita. Efesios 2, del 1 al 7. Vamos a ver cuál es la decisión a la cual nos está llamando Dios, a la cual nos está llamando el Espíritu. Dice Efesios 2, del 1 al 7. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pero dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en pasado, vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, pero hoy no somos lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, misericordia y amor de Dios para con nosotros, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Tú y yo ya no estamos más muertos. Vivimos por Cristo Jesús y hemos resucitado. Y dice, y asimismo nos hizo sentar, es un hecho, es algo que ya está en la eternidad determinado, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, con un propósito, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Misericordia, amor, gracia, bondad, eso es lo que Dios ha hecho, eso es lo que Dios nos ha dado y ese es el camino, la decisión que Dios quiere que tomemos. Vamos a continuar como estábamos en otro tiempo, vamos a continuar bajo la corriente de este mundo, vamos a continuar conforme a la influencia de Satanás, conforme al príncipe de la potestad del aire y el espíritu que opera ahora en los hijos de desobediencia. Vamos a vivir como vive este mundo, como nosotros vivíamos, en el deseo de la carne, en la voluntad de la carne y de los pensamientos. Vamos a hacer lo mismo que los demás. Este mundo es un mundo cruel. La humanidad se ha vuelto cruel e implacable, pero nosotros estamos siendo llamados a abandonar esto y a volver al camino del Señor, al camino de misericordia, de amor, de salvación, de gracia y de bondad que tenemos en Cristo Jesús. En un mundo tan cruel, yo no quiero ser cruel. Vamos a regresar de nueva cuenta al término, a la palabra cruel. La primera acepción que leímos, te la vuelvo a leer, y esto lo saqué, insisto, del diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, dice, aquel que se deleita en hacer sufrir o se complace en los padecimientos ajenos. Esta primera acepción nos da a entender que aquel que es cruel puede tener una parte activa y una parte pasiva en el acto de la crueldad. La parte activa es aquel que se deleita en hacer sufrir a los demás, en provocar sufrimiento. La parte pasiva es aquel que se complace en los padecimientos ajenos. Es decir, el primero usa, como decían las otras dos acepciones, de exceso, de dureza, de violencia, para que el otro sufra o padezca. Esta es la parte activa. Pero el segundo, la parte pasiva, no es quien provoca el sufrimiento, pero sí se alegra de que el otro esté padeciendo o de que haya sufrido. Ambas actitudes son crueles. El que hace, el que usa de algo que está en su poder, en sus manos, para que otro padezca o sufra, pero también el que se goza o se deleita en que el otro, el prójimo, esté sufriendo o padeciendo. Ambas actitudes, de acuerdo al diccionario, son crueles. Ambas actitudes significan ser cruel. Pero vamos a estudiar cómo definen las Sagradas Escrituras al cruel y la crueldad. Y vamos a tomar entonces ahora muchos pasajes
y vamos a ver los términos en hebreo, en griego, y vamos a armar con todas estas citas una definición de lo que es ser cruel. Entonces, pues vamos a iniciar. Hablemos primero de los términos. Y esto está de acuerdo con la concordancia exhaustiva de la Biblia de James Strong. De ahí tomamos estos términos del hebreo para el Antiguo Testamento y del griego para el Nuevo Testamento. El término cruel es utilizado principalmente en el Antiguo Testamento en más de 10 citas, bueno, 11 para ser exactos. De las cuales, de estas citas, vamos a leer algunas, vamos a tomar la gran mayoría. Y el término en hebreo es aksari, con K y Z, aksari. Y esta palabra significa terrible. Y viene de una raíz, aksar. Y esta raíz significa, se traduce, actuar desagradablemente, violento y por implicación mortal. Ese es el término utilizado en 10 de estas 11 citas. También es utilizado la palabra cruel una vez en Habacuc 1:6, pero bajo otro término en hebreo. Y este término es mará. Mará. Término que conocemos tú y yo y que significa amargo o amargamente. En el Nuevo Testamento, la palabra cruel es usada solamente una vez y esta está en 2 de Timoteo 3:3. Es la única vez que se utiliza en 2 de Timoteo 3:3 la palabra cruel. Y el término en griego es anémeros. Y este término significa salvaje. Vamos a hacer un resumen de las palabras y de los términos originales para cruel. Terrible, actuar desagradablemente, violento, mortal, amargo y salvaje. Por su parte, el término crueldad, la palabra crueldad, es utilizado únicamente 3 veces en toda la Biblia y es en el Antiguo Testamento, en el libro de Jueces, en Salmos y en Isaías. Los términos utilizados son dos términos. Uno está en Jueces, el otro en Salmos. Y estos términos son, esta está difícil, Jesca, empieza con K, J, y luego EZCA. Jesca, y significa poder prevaleciente. Ahorita vamos a ver qué tiene que ver un poder prevaleciente, un poder mayor o superior con el asunto de la crueldad. Y el segundo término, que a mí me recuerda aún el nombre, no sé si tenga que ver, de un grupo terrorista, es Hamás. También empieza con K y J y el resto Hamás. Es decir, como si escribieras la palabra jamás, pero con una K al principio. Hamás, que literalmente significa esta palabra violencia. Y por implicación este término también puede significar jamás, puede significar mal o daño. Y es utilizado muchas veces, no traducido como cruel, sino como daño, o como dañino, o como mal, o como maldad, en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento. Entonces son estos dos términos, Jesca, que significa poder prevaleciente, y jamás, que significa literalmente violencia y por implicación un mal o daño. Ahora dejamos ya los términos, pero es es importante conocer lo que está escrito en los idiomas originales, porque eso nos da una mayor comprensión, un mayor entendimiento de lo que está escrito. Pero ahora vamos a leer algunas de las citas que contienen estos términos, cruel y crueldad, para dejar clara la definición y el contexto en que actúa aquel que es cruel. Y voy a mencionar, porque estoy tomando muchas citas, voy a mencionar las citas para aquellos que anotan, pero después voy a hacer solamente un resumen de estas citas. Si las leemos todas nos tomaría quizá mucho tiempo, pero sí te invito que revises. Sé como la iglesia de Berea, si algo escuchas en una clase, en una predicación, siéntate y revisa y comprueba que está en la palabra de Dios. Yo delante de Dios te puedo afirmar que todo esto que voy a
a leer, a escribir, a describirte ahorita, está en la palabra de Dios escrito, pero siempre compruébalo porque además eso te va a añadir a ti conocimiento y sabiduría cuando tú por tu propia cuenta escudriñas la palabra de Dios. Las citas que voy a utilizar ahorita para definir el término cruel y dos por ahí de las de crueldad son Deuteronomio 32:33. Anota, Deuteronomio 32:33. Segunda cita, Job 30:21. La repito, Job 30:21. La tercera, Proverbios 11:17. Proverbios 11:17. La siguiente también en Proverbios 12:10. Anota por favor, Proverbios 12:10. La siguiente cita, Proverbios 17:11. Repito, Proverbios 17:11. Hay mucho respecto del cruel y de su comportamiento en el libro de los Proverbios. Siguiente cita, Proverbios 27:4. Repito, Proverbios 27:4. Ahora otra cita, Jeremías 6:23. Repito, Jeremías 6:23. Ahí mismo en Jeremías, otro libro que habla mucho respecto del cruel, Jeremías 30:14. Repito, Jeremías 30:14. Una más en Jeremías 50:42. Jeremías 50:42. Otra en Lamentaciones 4:3. Lamentaciones 4:3. Las últimas dos que hablan de crueldad, Jueces 4:3. Jueces 4:3 y finalmente Salmo 27:12. Salmo 27:12. Muy bien, todas estas citas son las que contienen estos términos: axarí, axar, ser terrible, actuar desagradablemente, violento, mortal. También tomé las citas al final de crueldad, la de Jesca y la de Jamás, también están allí y coincide con todos los términos que hemos visto. Insisto, por favor, revisa, lee estas citas para que veas también el contexto. Yo ahorita ya te voy a hacer un resumen, un comentario de lo que dicen todas estas citas y para que tengamos claro tanto una definición como el contexto en el que actúa aquel que es cruel. ¿Cuál es el propósito de todo esto? ¿Por qué vengo hablando de términos? ¿Por qué vamos a ver estas citas, a definir? Porque quiero que quede bien identificado en nuestros corazones y tengamos bien entendido cuál es una actitud cruel. Porque muchas veces nosotros pensamos en la crueldad del otro. Estamos pensando, como yo mencionaba en mi introducción, que el mundo es cruel, que a lo mejor el jefe es cruel, o miramos alguna noticia o nos enteramos de algo que nos parece cruel, pero muchas veces no miramos lo que nosotros estamos haciendo y que entra en una actitud cruel contra los demás. Especialmente hablaré más adelante en las familias, dentro del propio hogar, pero ya le daremos contexto en ello. Pero yo lo que quiero al ver estos términos es que tengas bien claro cuál es una actitud cruel y lo terrible y lo malo, lo dañino que es tener esta actitud cruel que el mundo, la sociedad, los medios nos han impulsado a vivir, a responder de esa manera, a tomarlo como algo normal, como algo natural, cuando no lo es. No debe ser parte de nuestra naturaleza, no debe ser parte de nuestras palabras ni de nuestras acciones. Es algo que debemos desechar y abandonar. Por eso es el propósito de que quede bien claro qué es ser cruel. Ahora sí te voy a comentar cada una de estas citas. Deuteronomio 32:33 equipara al cruel a veneno de serpientes y ponzoña de áspides. Job 30:21 pone al cruel en el contexto de alguien que es como un perseguidor para él y que usa su poder para perseguirlo. Pone al cruel como alguien que es un perseguidor y que usa poder para perseguirlo. Proverbios 11:17 pone al cruel en antítesis, en oposición con el que es misericordioso. Esta cita muy importante. Son opuestos la crueldad y la misericordia, el cruel y el misericordioso. Eso está ahí en Proverbios 11:17.
En Proverbios 12:10, ahí nos habla que el impío tiene un corazón cruel. Entonces ya nos está hablando también de dónde parte la crueldad, de un corazón que está en cierta condición, en este caso, impiedad. Proverbios 12:10. En Proverbios 17:11, lo liga a la crueldad y al cruel, a la rebeldía y a la maldad. De nueva cuenta hablándonos de dónde se origina, cómo es el corazón del cruel. Lo liga a la rebeldía y a la maldad. Pero aquí añade y explica que el cruel recibirá crueldad de vuelta. Tú y yo sabemos que lo que sembramos, cosechamos. Y esta cita nos deja claro que aquel que es cruel también va a cosechar y va a recibir de vuelta crueldad. Eso está en Proverbios 17:11. Proverbios 27:4 nos dice que la crueldad parte de la ira, del furor impetuoso y que aún tiene que ver con la envidia. Lo pone ahí en una lista de cosas terribles en el corazón del hombre y lo equipara a la envidia. Y nos enseña también entonces de dónde parte, de qué corazón: ira, furor impetuoso, y aún la crueldad puede tener que ver o partir de la envidia. Vamos a las citas de Jeremías. Jeremías 6:23 pone al cruel en el contexto de la violencia. Ahí habla de guerra, pero está hablando de una forma de violencia excesiva de llevarla a cabo. Entonces Jeremías 6:23 pone al cruel en el contexto de violencia. Y al igual que Proverbios 11, que vimos que ponía en antítesis al cruel con el misericordioso, también coloca esta cita de Jeremías 6:23 al cruel en oposición del que tiene misericordia. Entonces ya vamos viendo que son antónimos, ¿verdad? Son valores totalmente opuestos, la crueldad y la misericordia. Jeremías 30:14. Al igual que la cita de Proverbios 17 que leímos, en donde hablaba de la rebeldía y de la maldad como origen de la crueldad, Jeremías 30:14 habla que la magnitud de la maldad, su tamaño, la grandeza de la maldad y la multitud de pecados, la multiplicación del pecado, reciben crueldad por recompensa. Ya habíamos visto ahí en Proverbios 17 que el cruel recibiría crueldad de vuelta. Y aquí habla también, de nueva cuenta, del origen de un corazón lleno de maldad y de multitud de pecados, pero que tiene por fruto, por resultado, crueldad, por recompensa. Jeremías 50:42, de manera muy similar al mismo capítulo 6 de Jeremías, denota que el cruel es alguien que no tiene compasión y que es implacable. Implacable es alguien que no se detiene para lograr lo que quería lograr. Se lleve a quien se lleve, aunque atropelle a alguien, aunque abrume, es implacable, lo va a lograr o lo quiere lograr. Jeremías 50:42, entonces, de manera similar a lo que leímos en Jeremías 6, nos muestra que el cruel es alguien que no tiene compasión y que es implacable. Para que entienda lo que es implacable, al que cuando ve a alguien que para su provecho ha caído algo, en lugar de ayudarlo, le pasa por encima, lo pisa. Bueno, entonces aquí, al igual que otra oposición o antítesis que habíamos visto de la crueldad con la misericordia, aquí, bueno, es la crueldad versus la compasión, que evidentemente compasión y misericordia están relacionados o son la misma idea, el mismo término. La cita de Lamentaciones 4:3, tú conoces, espero que conozcas el contexto terrible de este propio libro. Pues en ese contexto tan terrible, tan espantoso que narra el libro de las Lamentaciones, aquí explica que aún el propio pueblo, el pueblo de Dios, puede llegar a ser cruel hasta con sus propios hijos, y en el contexto negándoles el alimento y aún comportándose peor que animales. Entonces, Lamentaciones 4:3 habla de un ejemplo terrible de crueldad, en donde llega hasta tener crueldad con sus propios hijos para intentar sobrevivir, negándoles el alimento y comportándose peor que animales, porque describe ahí antes que hay animales que ni en esas circunstancias le negarían el alimento a sus crías, pero la crueldad puede llegar a ese grado.
Jueces 4:3, ahora hablamos de los términos que usan la palabra crueldad, este versículo es uno de ellos. Jueces 4:3 liga la crueldad a la manera en que obra un opresor, lo liga a la opresión. Por eso recuerda que habíamos visto un término utilizado, Jesca, que era poder prevaleciente, pero no es un poder prevaleciente para hacer el bien, sino es un poder utilizado para oprimir. Lo liga entonces la crueldad, y eso lo habíamos visto, quizá está ligado a lo de Job. Job hablaba de que el cruel es como un perseguidor y que usa poder para perseguirte. Acá habla entonces de opresión, de alguien que usa ese poder para oprimirte. Finalmente, el Salmo 27:12 define que el que actúa con crueldad se está levantando por enemigo. Fíjate qué terrible está esto. Lo repito, en el Salmo 27:12. Aquel que actúa con crueldad se está levantando por enemigo. Y aún usa ahí un término, una palabra, dice que respira crueldad. Es decir, como si viviera de eso y emana de su interior. Ahora, con todas estas citas, como te dije, eran muchas, y si además las leíamos, quizá íbamos a tomar demasiado tiempo y se pierda un poco el contexto, la idea. Pero con todas estas citas que acabamos de leer, desde Deuteronomio hasta esta última de Salmos, vamos a definir el término cruel, vamos a armar una definición de acuerdo a todas estas citas que acabamos de resumir, para que tengamos una idea muy clara de lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Porque fue útil el término que vimos en el diccionario de la Real Academia Española, pero mejor lo que la palabra de Dios nos enseñe, porque ahí sabemos que encontramos toda la verdad. Vamos entonces a armarlo. Lo voy a leer una vez, lo voy a volver a repetir después un poquito más lento, y esta definición sale de todas estas citas. Cruel es aquel que teniendo un corazón impío, rebelde y malo, que está lleno de ira, furor impetuoso, envidia y violencia, actúa como enemigo, perseguidor y opresor de su prójimo, usando de cualquier poder que esté en sus manos para ser implacable contra éste, olvidándose de la compasión y la misericordia. Esa es la definición, de acuerdo a todas estas citas que podemos armar, de aquel que es cruel, que actúa con crueldad. La vuelvo a leer un poquito lento porque sé que algunos anoten. Cruel es aquel que teniendo un corazón impío, rebelde y malo, que está lleno de ira, furor impetuoso, envidia y violencia, actúa como enemigo, perseguidor y opresor de su prójimo, usando de cualquier poder que esté en sus manos para ser implacable contra éste, olvidándose de la compasión y la misericordia. De nueva cuenta te ruego, pues reflexiona y ubiquemos, sobre todo, más que quién es cruel allá afuera o quién es cruel delante de nuestros ojos a nuestro juicio, si nosotros estamos actuando como alguien cruel en cualquier contexto de nuestra vida. Al haber leído las citas anteriores, al mencionar en este momento esta definición, encontramos que el cruel y que la crueldad son algo desagradable y amargo en sobremanera, como nos decía el término Mará. Las propias palabras nos incomodan, nos hacen sentir un rechazo hacia esa actitud al escucharlas, ¿verdad? Sin embargo, muchas veces, en diversos contextos de nuestra propia vida, estamos actuando con crueldad sobre la vida de nuestros prójimos. Y especialmente, y esta es la parte que yo quiero que quede quizá más firme en este mensaje, especialmente dentro del propio hogar, dentro de la propia familia y dentro de la propia iglesia. Este mensaje es un llamado de parte del Espíritu Santo para que su iglesia, la iglesia verdadera de Jesucristo, los que hemos sido llamados a ser fieles y santos, abandonemos toda conducta cruel contra los demás y volvamos a lo que el Señor Jesús nos enseñó en su palabra y que sabemos que es lo que agrada a Dios, que volvamos a la misericordia y que volvamos a la compasión, que volvamos al amor,
al cariño, a la consideración, al servicio los unos para con los otros. Que volvamos al perdón, que volvamos a la intercesión y que volvamos a sobrellevar las cargas los unos de los otros. Es decir, que volvamos al modelo perfecto que el Señor Jesucristo nos ha mostrado. Este es un llamado de parte del Espíritu Santo para que abandonemos toda conducta cruel y volvamos al modelo perfecto que el Señor Jesucristo nos mostró. Abre tus oídos, tu entendimiento, tu corazón a la voz del Espíritu, que es quien te está hablando hoy. Yo solamente soy un instrumento, pero es Él el que está hablando, es Él el que desea que dejemos, que abandonemos en este tiempo de oportunidad, en este tiempo de cambio, de transformación para la iglesia. Esta es una de las cosas que Dios quiere que cambiemos. Es una, hay muchas, pero podemos ir trabajando con la ayuda del Señor, con la ayuda de su palabra, con la guía del Espíritu Santo en cada una de ellas. El Señor desea que volvamos al modelo que Él nos reveló. Espero que en estas primeras palabras la reflexión haya encontrado cabida en tu mente y en tu corazón, sobre todo en las actitudes que cotidianamente estamos teniendo en los hogares, con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros parientes más cercanos, con aquel prójimo o hermanos, hermanas que expresan alguna necesidad. Podría en esta hora enlistar muchas cosas, ponerte muchos ejemplos que hacemos día a día que son crueles. Pero yo no quiero que este mensaje termine sintiéndose como un juicio. Yo prefiero que sea la palabra de Dios la que juzgue. Prefiero que sea la palabra de Dios la que ilumine. Y prefiero que sea la palabra de Dios la que corrija lo que está siendo deficiente en nosotros, para que logremos el propósito que Dios quiere, no solo en este mensaje, sino en toda la vida cristiana, que andemos como Cristo anduvo y no como el mundo nos ha enseñado a andar y quiere que andemos. Vamos a andar tras las pisadas del Maestro. El título de esta predicación decía en su segunda frase: yo no quiero ser cruel, ¿verdad? Así titulé: en un mundo tan cruel, yo no quiero ser cruel. Esta era la frase, y esto es la parte, aunque hemos hablado ampliamente de lo que es la crueldad, más importante para mí. Así que dejemos ya la explicación de lo que es la crueldad. Seguiremos usando esto, pero vamos a dejar ya esa parte. Creo que ha quedado clara. Y vayamos adelante, como dice la palabra, a la perfección. Vamos a aprender qué debemos hacer y sobre todo qué debemos ser. No solo hacer, no solo hablar, expresar, ¿verdad? Con palabras que se las puede llevar el viento, sino que sea parte de nuestro ser, un cambio verdadero en nuestro interior, en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestra mente, y para que aprendamos lo que debemos ser para que ya no seamos más crueles. Las citas que usamos para la definición nos dejaron muy claro que la antítesis o el valor opuesto a la crueldad, ¿cuál es? La misericordia y la compasión. Entonces, pues vamos a partir y a continuar este estudio a partir de esto. Vamos a hablar de la misericordia y de la compasión. La misericordia es una virtud de Dios. Es algo que Dios nos ha enseñado, que nos ha dejado testimonio. Y además es algo que Dios nos ha manifestado siempre y lo sigue manifestando. Vamos a leer algunas citas para que quede esto bien claro, que la misericordia es una virtud de Dios que Él nos ha enseñado y que Él nos ha manifestado siempre. Salmo 103:8. El Salmo 103:8 dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Y vamos a leer una segunda cita, esta en el Nuevo Testamento, Santiago 5:11 en su parte B. Santiago 5:11b dice: y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Misericordioso, clemente, lento para la ira, grande en misericordia, muy misericordioso y compasivo. La misericordia es una virtud de Dios que
Dios no solamente lo ha dejado en palabras, como te decía, nosotros hacemos, sino en hechos. Nos ha manifestado su amor y lo sigue manifestando. La propia obra de Jesucristo, nuestro Salvador y Señor, requirió de ser misericordioso para que esta obra pudiera ser completada. La misericordia permitió la redención. La misericordia permitió el perdón de pecados. Y la misericordia, además, sigue operando, fíjate qué hermoso, en el socorro que recibimos de Él cada día. ¿En dónde está escrito esto? Esto está escrito en la carta a los Hebreos, capítulo 2, versículos 17 y 18. Desde el principio hasta el fin, la obra de Jesucristo y lo que Él hace por su Espíritu Santo continúa haciendo en nosotros, de principio a fin, está lleno de misericordia. Hebreos 2, 17 y 18 dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso, está hablando de Jesucristo, y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. Entonces, ¿en qué carácter o con qué actitud en su corazón vino el Señor Jesús? Vino, dice, para venir a ser misericordioso y fiel. Dice aquí, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Por su misericordia, él hizo toda la obra de salvación, de redención, de perdón de pecados, y por su misericordia, él sigue socorriendo a cada uno de nosotros en lo que somos tentados. Gloria a Dios. La misericordia también es algo que Dios nos ha mandado a hacer. Ya vimos que es una virtud de Dios, ya vimos que nos la manifestó a través de su Hijo, pero la misericordia también es algo que Dios nos ha mandado a hacer a nosotros y que no solamente la debemos hacer, sino la debemos amar. Es algo que debemos amar, la misericordia. Aquí vamos a leer una cita que ya hemos aprendido y la usamos mucho porque es necesario estar recordando lo que Dios quiere de nosotros, lo que para Dios es bueno. Porque nosotros podemos pensar que es bueno o el mundo querer decirnos lo que es bueno, lo que es malo, pero el único que nos puede decir en verdad que es bueno es Dios, porque Él es bueno. Miqueas 6:8 dice de la siguiente manera, Miqueas 6:8: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Entonces es una instrucción, un mandamiento para nosotros. Oh hombre, ha sido declarada, ha sido revelada, ¿verdad? Entonces no podemos alegar ignorancia de ello. Y dice que nos ha declarado lo que es bueno. Entonces aquí hablamos específicamente, aunque aquí hay tres cosas, de amar misericordia. Esto es algo bueno delante de Dios. ¿Tú quieres hacer lo bueno delante de Dios? Una de esas cosas buenas es amar la misericordia. Y si tú amas la misericordia, pues también la vas a ejercer, la vas a cumplir, la vas a llevar a cabo. Y no olvidamos, obviamente, aunque no es parte del tema, que también debemos hacer justicia y humillarnos ante nuestro Dios. Amén. La misericordia también es parte de la sabiduría divina. ¿Cuántas veces le decimos, Dios, hazme más sabio? Ahora estamos estudiando el libro de los Proverbios con nuestro pastor. Yo te invito que, hermano, hermana, no solo escuches esta predicación, escucha también los estudios bíblicos. No importa si los da el pastor, si los doy yo, escucha los estudios bíblicos, son de gran edificación. Los que han sido diligentes en ello nos han dado testimonio de que han recibido mucha bendición y mucho crecimiento en su espíritu, en su alma, y han sido fortalecida, afirmada su fe en la palabra de Dios. Y es excelente lo que hemos estado aprendiendo en estas dos clases que llevamos ahorita de Proverbios. Yo te invito que no solo escuches esta grabación, no solo escuches la predicación, escucha todo lo que el Señor está hablando y los estudios que está dando a través de su siervo. Es una gran bendición, porque decía yo que a veces le decimos, Señor, dame sabiduría, dame prudencia, dame inteligencia, y aquí me gusta a mí entender esto, que a veces dice Dios, pues yo te doy esto, yo te quiero dar todo esto,
pero tú no has entendido cómo aplicarlo, cómo ejercerlo, cómo vivirlo, y por eso no vives o no eres sabio, no eres prudente, no eres diligente. Y esto es muy importante, la misericordia es parte de la sabiduría divina. Si tú recibes sabiduría de lo alto, no es solo para que seas muy inteligente para la escuela o para los negocios, no es solamente para que tus palabras se oigan muy sabias, muy elocuentes. No es para eso solamente la sabiduría divina, sino para que también aprendas a vivir, a amar, a ejercer misericordia. La misericordia es parte de la sabiduría divina que debemos recibir y ejercer. ¿Dónde está este escrito? Santiago 3:17. Tú conoces también esta cita, la hemos aprendido hace poco. Santiago 3:17 dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna. ¿Y qué dice? Llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Tiene muchas características la sabiduría divina, la sabiduría que es de lo alto. Pero una de ellas es que la sabiduría hace que tú estés lleno de misericordia. Yo he conocido gente muy sabia, pero muy cruel. Al aún impartir el conocimiento, humillan a los demás y se ensoberbecen y hacen sentir que los demás no saben nada, que solo ellos saben, ¿verdad? Y entonces digo yo, ¿será sabiduría divina o solo conocimiento, letra que está muerta, ¿verdad? Porque si fuera la sabiduría de lo alto, la que es del Espíritu Santo de Dios, estaría también llena de misericordia. Gloria a Dios. Por lo tanto, los hijos de Dios debemos seguir el ejemplo de nuestro Padre Celestial de ser misericordiosos. Ya vimos que Él es misericordioso, ya vimos que es un mandamiento, que es algo que debemos amar y que es parte de la sabiduría que recibimos de Él y que debemos buscar de Él. Entonces debemos, los hijos de Dios, seguir el ejemplo de nuestro Padre Celestial de ser misericordiosos, porque además esta cita nos dice que es un mandamiento. Ser misericordioso es un mandamiento de Dios. Y yo amo los mandamientos de Dios. Lucas 6:36, vamos a leerlo. Lucas 6:36 dice: sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Sed pues, es un mandamiento, está en imperativo, sean pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Dios ama que tú y yo ejerzamos, vivamos la misericordia, porque Él ha tenido misericordia de nosotros y quiere que nosotros también, así como hemos recibido sin merecer la misericordia de Dios, también nosotros apliquemos y demos a otros misericordia, aunque no sea merecida. La misericordia es una manera de ser bienaventurados y además tiene galardón, tiene premio, tiene un resultado. Vamos a leerlo. Es decir, así como la crueldad, vimos hace rato, engendra crueldad, la misericordia da a luz misericordia. ¿Por qué no mejor sembramos un buen fruto para cosechar un buen fruto? Mateo 5:7 dice, parte de las bienaventuranzas, Mateo 5:7 dice lo siguiente: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Eres bendecido, eres bienaventurado, eres gozoso por ser misericordioso. Hay gozo en hacer ello. Se llena de gozo tu corazón, pero además dice el Señor que Él mira el corazón del misericordioso y entonces Dios también derrama o hace que la misericordia sea sobre aquel que ha sido misericordioso. Tiene también un galardón, una bendición. Muy bien, vamos a ver. Estamos definiendo lo que es misericordia, pero vamos a ver cómo alcanzar o cómo lograr quitar esa crueldad de nuestro corazón y cualquier cosa de la que parta. Veíamos ira, veíamos violencia, veíamos envidia, veíamos un furor impetuoso, veíamos muchas cosas, impiedad, maldad, rebeldía, y cómo hacer para quitar todo eso de nuestro corazón y que sea lleno de las cosas que Dios ama, de bondad, de bien, de misericordia, de perdón, de amor, de paz, de gracia. Existe un proceso interior, y por lo tanto esto es en el espíritu y en el alma, que debemos seguir para poder tener una conducta misericordiosa con nuestro prójimo y por lo tanto alejada de toda crueldad. El primer paso, voy a describirlo, ya después leemos la cita. El primer paso es despojarnos, es decir, quitar de nosotros
tienes que esforzarte, Dios te ayuda, la palabra te ayuda, el Espíritu te dice cómo, pero tú necesitas despojarte, tener ese deseo, tener esa voluntad de decir, yo ya no quiero más esto y lo desecho de mi corazón. Y cuando suceda esto, digas, no lo quiero volver a hacer. Y cuando sientas que lo vas a hacer, digas, no permito que eso esté, y lo quites, lo reprendas, lo eches fuera de ti. El primer paso es despojarnos, quitar de nosotros todo aquello que genera crueldad. Ese es el primer paso. Ahorita vamos a leer la cita. En la definición hablábamos de que la ira, el furor impetuoso, la envidia, la violencia eran fundamento de la crueldad. Pero con la ayuda del Espíritu Santo, en oración, en confesión, pidiendo perdón a Dios, con el estudio, con la meditación en la palabra de Dios, como estamos haciendo ahorita, pero sobre todo, decía yo, la disposición de nuestro corazón de permitir que Dios sobre y nos transforme día a día, que haya esa disposición en tu corazón. Dios ama, Dios siempre ha dicho que Él quiere tu corazón. Dispón tu corazón, entrega tu corazón para que Dios lo tome y lo cambie. Recuerda que Él es alfarero y nosotros somos barro en sus manos, y si hay algo que en esta vasija esté defectuoso, el Señor lo puede corregir. No digas, pues yo ya no hay para mí corrección, ya no hay para mí mejoría, ya no hay para mí cambio. Sí lo hay, pero tienes que disponer tu corazón y permitir que Dios obre y te transforme día a día. Dios va haciendo ese proceso en ti poco a poco. Y entonces tenemos poder en el nombre de Jesús y en el gran amor que Él tiene por nosotros y que mora en nosotros para vencer todos estos pecados y todas estas malas actitudes que vuelven nuestro corazón cruel. Es decir, la crueldad ya es el resultado de algo que está mal de antemano. Necesitamos de raíz atacar el problema y entonces la crueldad va a desaparecer también. Ese es el primer paso. El segundo paso, insisto, ahorita leemos la cita, es una cita de Efesios. El segundo paso es dar lugar precisamente a la palabra de Dios en nuestro interior. Palabra que es viva, palabra que es eficaz. Si es viva, pues va a moverse y va a hacer para lo que fue enviado a hacer. Si es eficaz, significa que va a lograr el propósito, va a lograr el fin para el cual se está moviendo en tu interior. Da lugar a la palabra de Dios en tu interior, que es viva y eficaz, para que podamos vivir los valores y las virtudes espirituales que Dios nos ha dejado en su palabra y que desea que abunden en nosotros. Es decir, te despojaste, quitaste, te vaciaste de todo aquello que generaba crueldad, pero no puedes quedar vacío. Ahora deja que la palabra de Dios y todos esos valores y virtudes espirituales llenen tu vida, llenen tu corazón. Y esto va a llegar, como vimos, a través de la comunión con el Espíritu Santo, de la oración, del estudio, la meditación de la palabra y de estar cerca de Dios. Y muy bien, entonces Dios desea que esto abunde en nosotros. Este es el segundo paso, llénate. Un tercer paso, que en realidad pues debe estar presente desde el principio, es este. Recuerda y nunca te olvides de la obra de perdón, de misericordia y de gracia que Dios por medio de su Hijo Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. Y repito, la obra de Jesús, la obra que Dios hizo por medio de su Hijo fue una obra de perdón, de misericordia y de gracia. Y si tú todos los días te acuerdas y nunca te olvidas de esta obra, sabes que lo justo es que tú no obres de manera contraria, sino que tú obres conforme a la obra que Cristo ha hecho en tu corazón, con perdón, con misericordia y con gracia también. Es decir, si Dios no ha sido cruel con nosotros y sí ha tenido misericordia, ¿quiénes somos nosotros para hacer lo contrario? Recordar todos los días la obra de Cristo nos ayuda a que no caigamos de nueva cuenta en este tipo de actitudes y de comportamientos. Vamos a leerlo. ¿En dónde está esto? En Efesios capítulo 4, versículos 31 y 32. Efesios 4, 31 y 32. Aquí está todo este proceso y la cita dice lo siguiente. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ahí están los tres pasos. Quítese todo lo malo, sé lleno de benignidad, misericordia, perdón, y siempre recuerda
que Dios hizo esta obra primero. Él te amó primero a ti. El apóstol Pedro recibió igualmente la revelación de este proceso de transformación espiritual, al igual que Pablo, haciéndonos entender a qué hemos sido llamados. Es el mismo proceso expresado de una manera diferente, revelado de una manera diferente. Si tú y yo hemos sido llamados al reino de Jesucristo, yo sí. Si hemos sido llamados a ser parte de la iglesia, yo sí. Entonces también hemos sido llamados a bendición y a bendecir. El que es misericordioso y compasivo está ejerciendo la herencia de bendición, herencia que hemos recibido del Dios misericordioso y clemente. El que, por el contrario, no abandona lo opuesto, la crueldad, la falta de compasión, este se encuentra en un camino de mal y de maldición, al cual los hijos de Dios no hemos sido llamados. ¿Tienes claro a qué te llamó Cristo? ¿Por qué entonces permanecer en aquello a lo que no nos llamó? Nos decimos cristianos, somos de Cristo, andemos como Él anduvo y vivamos como Él vivió. Vamos a leer esto. Esto se encuentra en 1 de Pedro 3, versículos 8 y 9. Es este mismo proceso de transformación espiritual, pero haciéndonos entender que es parte de la herencia espiritual que tenemos en Cristo Jesús y que debe ser manifestada en nuestras vidas también hoy. Lo leemos entonces, 1 de Pedro 3, 8 y 9, que dice: Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Quiero que entendamos este proceso, ejemplificándolo de una manera más cotidiana. Bendice a tu papá y a tu mamá. Bendice a tus hijos. Ayúdense en sus necesidades y luchas. Si alguien comete un error, perdónenlo. Aconséjenlo con la palabra de Dios. Y si ha tropezado, levántenlo. No lo pisoteen ni lo humillen. No se burlen, no se sienten en silla de escarnecedores. Nunca sientan placer en que a su prójimo le vaya mal. Recuerden que la crueldad también tiene esa parte pasiva. Si alguien no sabe algo, enséñenle, no lo avergüencen. Tengan paciencia con todos. Aprendamos a conocernos y a entender a nuestro prójimo. Todos somos diferentes, pero en todos nosotros hay virtudes también. En todo lo posible, sirvan con gozo y con alegría, y acordándose que siempre que lo hacemos, para Cristo el Señor lo hacemos. Todo este tipo de actitudes están englobados en la misericordia y rompen con la crueldad que genera opresión, pleitos y más dificultades en el hogar. La crueldad no arregla nada, la crueldad lo complica todo. La misericordia, perfeccionada en el amor de Cristo en nuestros corazones, hace cesar pleitos, nos ayuda a sobrepasar dificultades, limpia nuestros corazones y nos hace afirmarnos unos a otros. Y sobre todas estas cosas, Dios se va a agradar de tu vida, de tu matrimonio, de tu familia, de tu hogar y de tu iglesia. ¿Qué acaso no preferimos el favor y la bendición de Dios sobre todos nosotros? Yo sí. Vamos a leer una última cita que nos deja claro que nuestro Señor Jesús quiere que hagamos morir la crueldad de nuestros corazones y que vivamos en la misericordia y el amor de Dios. Misericordia y amor que Él nos ha manifestado, que ha tenido, que tiene y que tendrá siempre por nosotros, y que Él desea que more y abunde en nuestros corazones y en nuestras obras. Esta es la última cita que vamos a tener el día de hoy. Acompáñame a Colosenses 3, versículos 5 al 14. Y con esto cerramos. Colosenses 3, 5 al 14. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora
dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. La decisión es de cada uno de nosotros. Permanecer en la crueldad que impera en este mundo y que se ha permeado en los hogares, y que ya sabemos por experiencia y por lo estudiado hoy que traerá un fruto de maldad, de más ira y violencia, de más discordia, pleitos y diferencias. O ser transformados y permanecer en la misericordia, la compasión y el amor que la palabra de Dios nos enseña a vivir y que Dios anhela en sus hijos. Y que, yo lo digo sin lugar a dudas, porque Dios siempre habla la verdad, traerá un fruto de paz, de justicia, de servicio y de perdón en medio de nuestros corazones, en nuestros matrimonios, en nuestras familias y en nuestros hogares. Reflexionemos, sí, eso es bueno, pero creo que ya es tiempo de que cambiemos también, empezando por mí. Que Dios te bendiga mucho y este mensaje del Espíritu Santo llegue a lo profundo de tu corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios por ello. Espíritu Santo, haz la obra en medio de los corazones, te rogamos, en el nombre de Jesús, y que podamos, Señor, comprender para guardar y poder vivir esta palabra que tú nos has dado, Señor, y abandonar la crueldad de este mundo y vivir conforme a tu corazón, Señor, y que nuestro corazón sea conforme al tuyo y te agrademos, Señor, no imitando a este mundo, no siguiendo las corrientes de este mundo, no conformándonos a este siglo, Señor, no viviendo en la vana manera de vivir en la que vivíamos antes, no dando lugar al deseo de la carne y a la voluntad de la carne y de los pensamientos, sino dando lugar a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios y al Espíritu Santo que mora en nosotros, para que los hogares, las familias, los matrimonios y aún la iglesia, Señor, y Dios, te rogamos, aún podamos ser de impacto a nuestra comunidad y a nuestra nación, sean transformados. Es necesario, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dejo este lugar a nuestro pastor para ministrar en el nombre de Jesús. En cualquier necesidad, ten fe y cree que el Señor está contigo. El Espíritu Santo de Dios está ahí. Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Y ten fe para que puedas recibir en esta hora de parte del Señor. Y dile, Señor, haz tu obra perfecta en mí. Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Ahora, hermanos, estamos con el gozo del Señor y para confirmar todo lo que hoy se ha enseñado, precisamente estamos aquí tratando de ministrar a causa de la misericordia de Dios y del favor de Dios. Siempre estamos pensando en esa benignidad, en esa paciencia, en esa longanimidad, en la redención que el Señor nos ofreció, en su justificación, en la propiciación que es el perdón de nuestros pecados, a causa de su nombre y de amor a su nombre, y en esa administración que Dios nos permite hacer y que Él nos hace a través de entregarnos esos principios y valores que están en la palabra de Dios, así también nosotros tenemos que aprender a administrar, sabiendo que nadie merecemos nada y que todo es otorgado por el gran amor de Dios, el amor ágape del Señor, la gracia del Señor, y que Él nos corona de favores y misericordias y sacia de bien nuestra boca para rejuvenecernos como el águila. Bien, entonces vamos a ministrar pensando en ello, en el nombre precioso de Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo y conforme a la potencia de su gloria, clamando precisamente por todas las cosas
que están viniendo, porque está viniendo mucha tribulación, mucha angustia, porque está viniendo mucho afán y mucha aflicción a nuestra vida a causa de todas las malas noticias. Pero nosotros tenemos una buena noticia, porque tenemos en el Señor a un sanador, no solo a un perdonador y limpiador de nuestros pecados, sino a un sanador. Y así está escrito en 1 de Pedro 2:24, que de tal manera que dice, ¿verdad?, la palabra del Señor, que Él pues nos hizo justos y perdonó nuestros pecados para venir a sanar nuestras enfermedades y para limpiar y sanar nuestros cuerpos. Gracias por ello, le damos al Señor. Y ahora vamos a ministrar con todo gozo y con toda alegría en el nombre de Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo, como dije hace rato, y conforme la potencia, la fuerza de su gloria. Padre, ten misericordia. No nos vemos, pero tú ves todo. No nos oímos muchas veces, pero tú oyes todo. No tenemos nosotros el dominio y el control, pero tú controlas todo. No cae un pajarillo si tú no lo haces, si tú no lo permites. Y conoces exactamente el número de nuestros cabellos antes de que se nos caigan como se nos cae diariamente. Y Señor, tú eres grande por ese control, ese dominio excelso que tú tienes. Y en eso, Señor, entonces estamos pidiendo que tú intervengas. Pues que si tú conoces todo y tú controlas todo y eres el soberano, ten a bien en esta hora mirar cuál es el dolor, cuál es la enfermedad, cuál es el espíritu de enfermedad o el engaño o el síntoma mentiroso que hay, para que tú, Señor, tengas a bien limpiar nuestro cuerpo, nuestros aparatos, nuestros sistemas, nuestras glándulas, nuestras válvulas, todo, Señor, quede limpio y sanado, porque tú así nos enseñaste, como limpiabas la lepra y como limpiabas los ojos y como sanabas, Señor, las enfermedades cuando estuviste en esta tierra. Ahora, en el nombre de Jesucristo, es como si estuvieras con nosotros, aún en el lecho de la enfermedad, aún en las camas o en los hospitales, y tú, Señor, nos puedes sanar. Sabemos que esa obra ahora es dada por la intervención del Espíritu Santo, que con sus plumas nos cubre y debajo de sus alas estamos seguros para venir y traer esa plena sanidad. Señor, si es algún espíritu de enfermedad, algún dardo de fuego del maligno, lo apagamos con el escudo de la fe. Y si es un mensajero de Satanás, un aguijón Satanás que nos abofetea, Padre, tenemos la autoridad, porque tú nos has dicho que todo lo que ataremos en la tierra será atado en los cielos, y tú esa autoridad nos has dado, y podemos atar al hombre fuerte y sus huestes, los atamos, Señor, y declaramos nula su acción, para venir tú a traer, Señor, la sanidad, y se quite la causa de cualquier enfermedad por la que estemos en este momento sintiendo dolor o sintiendo algún síntoma desagradable en nuestro cuerpo. Muchas gracias, Señor, por esta sanidad, porque tú para eso viniste, para darnos sanidad a nuestros cuerpos y para dar sanidad también a nuestro corazón, a nuestra alma. Gracias, Señor, por ello, porque algunos a causa de esta pandemia han perdido a sus seres queridos, y también tú has venido para sanar a los quebrantados de corazón y a los enlutados, y tú, Señor, lo harás. Tú, Señor, tendrás misericordia, porque tú no solo sanas el cuerpo, sino que tú también sanas el alma y el espíritu y las sacias. Gracias, Señor, por todo ello. Gracias por tu amor y tu misericordia. Ahora, Señor, te estamos rogando que tú nos des autoridad, porque estamos claros que se ha multiplicado a causa del pecado del hombre y de la desobediencia y no tomar en cuenta esa relación contigo. Todo eso que ha venido en estos días ha traído también alguna opresión de carácter espiritual y moral. Necesitamos tu intervención, necesitamos que tu palabra se cumpla.
Y está escrito en Marcos 16, del 15 en adelante, aunque estamos haciendo a un lado lo de predicar el evangelio a toda criatura, pero no lo dejamos a un lado, sino que estamos pensando que estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. ¿En cuál nombre? En el nombre último y grande que nos ha sido dado, el nombre de Jesucristo, echaremos fuera demonios. Y declaramos, Señor, que así está siendo en nuestra vida, y que siendo hijo de luz no participamos de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien las reprendemos. Te rogamos que así sea en el nombre de Jesucristo, y tú nos liberes, Señor. Estamos claros que nos da gozo y alegría que podamos tener esa autoridad y reprender al enemigo, pero más gozo y alegría nos da saber que nuestra vida está guardada por ti y que tenemos la salvación y la vida eterna, y nos gozamos en ello, aunque mientras estemos en esta tierra tú nos das toda autoridad, porque así tú lo tienes escrito en tu palabra, Señor. Te agradecemos por ello, cuando así, Señor, tú nos lo has dicho, que tú eres la luz de este mundo y que las tinieblas no prevalecerán sobre la luz. Gracias, Señor Jesucristo, por todo ello, y gracias porque tú nos liberas y porque tú, Señor, rompes cadenas, lazos, rompes, abres, das apertura de cárcel y pones en libertad a los oprimidos por el diablo, porque así está escrito en tu palabra, a causa, Señor, de esa unción que te fue otorgada cuando estuviste en esta tierra y que sigues ejerciendo, porque tú eres omnipresente. Gracias, Señor, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, conforme a la palabra escrita. Ahora te rogamos que tengas a bien ministrarnos también por tu misericordia y por tu favor. Mira, Señor, que están sucediendo muchas cosas, y mira, oh Dios del cielo y de la tierra, que tú, Señor, miras a los corazones. Tú sabes, Señor, que tenemos un juicio general sobre este mundo, sobre las naciones, sobre México, y tenemos un juicio, Señor, sobre la iglesia, porque el juicio empieza por la casa de Dios, y no estamos exentos, como no lo estuvieron otros siervos tuyos, de todas las cosas que acontecen en lo económico y en lo social, y tenemos, Señor, la necesidad de acudir a ti, para que tú nos hagas, Señor, la diferencia, para que tú nos hagas la excepción, y para que tú, oh Dios, tengas a bien sostenernos en medio de estos días, Señor, de escasez económica y de dificultad para conseguir los ingresos. Señor, nosotros no estamos confiando en hombre, ni en brazo de hombre, sino estamos confiando en tu nombre, Señor Jesucristo. No confiamos en carros, ni en caballos, ni en príncipes. No confiamos, Señor, en presidentes, no confiamos en hombres, sino confiamos en ti. Y el que tiene puesta su confianza en Dios es como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Así, Señor, en esa confianza estamos estirando nuestras manos al cielo, porque tú has prometido ser nuestro sustentador y ser nuestro proveedor. Te agradecemos, Señor, que no nos dejes, oh Dios. Estamos en esta oración siempre buscándote, que no nos falte el pan nuestro de cada día, que tú bendigas nuestra canasta y arteza de amasar, que bendigas nuestro trabajo, nuestro salir y nuestro entrar, de tal manera, Señor, que no haya daño, que no venga, Señor, el ladrón, ni el asaltante, ni el secuestrador, que no venga, oh Señor, el que quiere realizar sobre nosotros un fraude o un abuso. Aléjalos, Señor, y bendícenos en lo que tú nos das ahora, rogándote también que tú multipliques lo que tú nos entregas y nos pones en nuestra mano para seguir, Señor, sosteniéndonos en el diario caminar, el pan nuestro de cada día, el vestido, la casa, que es fundamental, y si nos das alguna añadidura, sea tu nombre, Jesucristo, glorificado. Gracias por la provisión y gracias porque eres fiel. Conoce que tu Dios es tu Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos. Estamos tratando de ello para que no falte en nuestra mesa el pan, el aceite y la sal, en el nombre de Cristo Jesús.
Gracias por esta ministración para tu pueblo y para nosotros mismos, en el poder de tu Espíritu Santo. Amén. Ahora, como acostumbramos, vamos a despedirnos como corresponde. Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y pondrás tu nombre sobre nosotros, Señor Jesucristo, y nos bendecirás. Gracias, Señor, estamos encomendados al amor de Dios, a la gracia del Señor Jesucristo y a la comunión del Espíritu Santo, para que todas nuestras actividades sean hechas con intensidad, con vigor y fuerza, y cumplamos los propósitos que tú nos tienes asignados en esta tierra de todo tipo para glorificar tu nombre, sabiendo que tu misericordia no se apartará de nosotros nunca, sino que tú estarás con nosotros y especialmente guardarás nuestro entrar y nuestro salir de nuestros hogares, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.